Háblame de tu arte. Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro, el arte que nace desde las entrañas, el arte que queremos hacer, el arte imprescindible. Imprescindible es el arte que reta, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Ven y comparte tu arte en tu espacio. Háblame de tu arte @gmail.com. Todos los domingos a las 4 de la tarde estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Háblame de tu arte. Hoy les estaremos acompañando Leonel Garavito, Soraya Julián, Jochi Domínguez, Javier Suero y Karen Álvarez Julián en la parte técnica. Agradecemos la colaboración de Josian, Jacobo y Tumbao al permitirnos poner su canción, A pesar de todo, como parte de nuestro programa. En nuestra página Háblame de tu arte, usted encontrará informaciones sobre nuestras actividades, nuestros invitados y un formulario si les interesa participar. A ver a quién le pegas en el infierno, imbécil. Buenas tardes. No volverás. Este 29 de noviembre a nuestro encuentro de nuestro programa de todos y todas. Háblame de tu arte. Para hoy tenemos a nuestro querido Vladimir Tatis Pérez, quien nos va a hablar sobre contarse como manía. Javier Suero les da la bienvenida. Vamos, Javier. Saludos, mundo. Saludos, República Dominicana. Saludos a todos los que nos ven por este medio. Nuestro artista de hoy es Vladimir Tatis Pérez. Vladimir Tatis Pérez, actor, escritor, escenógrafo, maestro, hombre inquieto que destila un ser social en donde la igualdad, el cambio, la esencia misma del individuo se vea cuestionada por la constante búsqueda de su superación. Sus primeros pasos en el teatro se dan a observar un personaje de aspecto fuera de lo común, que lo trajo hacia una guarida del que jamás podría salir: el Teatro UAS. Ese personaje, de nombre Aristóteles Ponserrat, fue el ángel cautivador que irradiaba teatro aún en la vida real. Lo cautivó, lo atrajo a una telaraña de sueños donde cambiar el mundo era una de sus metas. Descubre que el teatro no era la simple comedia de televisión que él veía, sino una herramienta para denunciar las grandes injusticias sociales, que a la vez crear un mundo de grandes complejidades que él poseía en sus entrañas. Para ese entonces era miembro de un grupo de teatro de iglesia llamado Nueva Esperanza de la Paz, en donde incursionaba para canalizar sus inquietudes. Su primera obra, Un ángel caído en primer plano, es presentada junto a este grupo, que luego tiene que abandonar por sus inquietudes sociales y sus inconformidades personales. En 1988 entra al Teatro UAS, buscando el teatro que amaba, un teatro aguerrido, contestatario,
y de contenido social. Lo cautivó un horno de la talega, cargado de energía y personajes grandilocuentes y extraordinarios que interpretaban fabulosamente sus compañeros. Javier, perdón, no se escucha. El volumen, tu micrófono. El micrófono está apagado. Tu micrófono. Pues entonces tengo que comenzar de nuevo. No, tiene, bueno, como tú creas. En la talega te quedaste. ¿Dónde? En la talega. Esto es en vivo, señores. En el 1988 entra al Teatro UAS buscando el teatro que amaba, un teatro aguerrido, contestatario y de contenido social. Lo cautivó el horno de la talega, cargado de energía y personajes grandilocuentes y extraordinarios que interpretaban fabulosamente sus compañeros. Esta filosofía de vida lo enamora y lo lleva a enfrentar un padre guardia y una familia tradicional. En este mundo llega a participar del mismo horno de la talega, de Testimonio, del Carnicero, de Segismundo, el hombre que lo convirtió en perro, entre otras obras de teatro. En su mundo ascendente va hacia Jaqueca, teatro experimental que dirige Carlos Castro, y participa en La Fila, experiencia que lo sitúa en una búsqueda tan comprometida que su teatro asume niveles de ritualidad y el rigor es tan intenso que lo llevan por mundos inimaginables. Luego llega a Nuevo Teatro con el maestro Rafael Villalona, que junto a un puñado de sus compañeros hace en realidad un taller permanente llamado Profilaxis del Actor, en donde nuevos conocimientos se agolpan en su ser, descubriendo un método stanislavskiano explicado con detalles, puntualidad y rigurosidad por un maestro que, aunque ejecuta otro método teatral, coincide en la esencia de un teatro revolucionario, social y transformador. Luego viaja a España en búsqueda de su especialización como escenógrafo. Y en esta nueva situación, alejado del teatro, de sus amigos y envuelto en la vorágine de la supervivencia, conoce el mundo de la escritura como necesidad para contar sus historias, para contar el barrio y para contar su arte. Al contarse a sí mismo, proceso bajo su experiencia, sus logros y su fracaso, surge el Vladimir escritor. En esta nueva etapa, aparecen obras como La herida de Eva, un cuento, De castigo a la azotea, un libro de cuentos, y Entiéndeme. Actualmente tienes 2 libros de poesía sin publicar. Se define como un contador de historia, de cuentos, de audiovisuales, en fin, de la vida. Una de sus obras, Sin alas, es dedicada al maltrato de la mujer
y en donde Tatis alza su voz en defensa de las féminas. Damas y caballeros, en esta tarde recibimos a Vladimir Tatis Pérez en Háblame de tu arte. Adelante, Vladi, los micrófonos son suyos. ¿Qué se dice en este momento, Javier? se agradece, ¿no? O sea, se agradece la invitación a este que es mi espacio, que es mi casa. O sea, a mí me encanta este lugar, porque este lugar es como esos momentos en que yo salía o de la universidad o de mi casa en Lomamey y me le aparecía de sorpresa a Soraya, como antes se podía hacer. Y Soraya y la madre de Soraya me servía el arroz que había quedado de la tarde, la habichuela, o esos momentos en que yo me aparecía sin también avisar en la casa de Hochi. Aquí llegué para pasar e irme de una vez, y llegaba a las 3 de la tarde para irme a las 3:30 y me iba a las 12 de la noche prácticamente de ahí. Entonces, este espacio es eso, este espacio es como esa casa, como esos espacios donde tú llegas, que siempre está ahí, que está Karen por ahí moviéndose de un lado a otro, o sea, y el travieso, y que la música, y que llegan los momentos de la cerveza, y que ya uno se puede permitir una cerveza, y nada, este espacio para mí es eso, o sea, la bohemia de Hochi, el espacio siempre abierto de Soraya. Yo le agradezco un montón. También el espacio de Javier ahí en Bellas Artes, que cuando tú llegas en uno de tus viajes y te acercas, por ejemplo, dice, no, yo voy a Bellas Artes porque yo sé que Javier Suero va a estar ahí, me va a abrir la puerta, me va a dar el abrazo y eso. Entonces, el espacio de Leonel Garavito, Teatro UAS, que siempre también está esa puerta abierta y tú llegas como el tuyo. Entonces, considero y entiendo que estoy en mi casa, y por eso le agradezco esta invitación, y con la emoción que cada uno de ustedes saben que yo sé sentir y sé padecer y sé disfrutar. Así que muchísimas gracias por eso. Cuéntale al mundo sobre tus inicios, Vladimir. Mi inicio, o sea, mira, yo tengo la suerte, sin querer ser pedante, de haber muchas cosas. Entonces, podría hablarte de mi inicio, por ejemplo, en el teatro, de mi inicio en la literatura, en mi inicio en la vida, en mi inicio como padre, en mi inicio como inmigrante, ¿entiendes? O sea, afortunadamente tengo muchos inicios. O sea, ¿cuál de ellos te hace? De arte, en tu arte, en el arte. En mi arte. Tu manía, o sea, esa manía de contar. Escribir. Sí, esa manía inicia, como le he estado diciendo, esa manía inicia en la familia. Por ejemplo, en ese inicio de ese abuelo que le encantaba hablar mentiras, que le encantaba presumir, que le encantaba contar cosas sobre su vida y sobre la vida de los demás, que uno va comprendiendo y entendiendo y aprendiendo lo que es esa manía de contarse en cualquiera de la técnica para contar que uno usa. Por ejemplo, yo recuerdo que Tello y mi abuelo, estábamos en una fiesta o estábamos en un encuentro en la casa y llegaba alguien y él te presentaba diciendo que tú eras médico, que trabajaba en el hospital central, que llegaba de haber tenido una operación, una cuestión, y todo el mundo creía que tú eras médico y tú tenías, o sea, uno, mi mamá o mi tía, tenían que quedarse pasándose por un médico todo el encuentro, toda la tarde, porque mi abuelo había dicho, porque mi papá había dicho que esa persona era médico o era médica y tenía que jugar a eso porque él entendía que era más importante para la familia y le daba un renombre a la familia. Entonces, yo creo que esos orígenes están ahí, por eso siempre le agradezco a mi abuelo de esa manía de contar y de contar mentira y de convertir la mentira y creerme la mentira y convertirla de una forma u otra en verdad. Esa cuestión del arte, que es agarrar cosas que sucedieron o que no sucede y que tú la transformes en algo que puede conmover a los demás. Yo creo que ahí está el inicio. Ya luego, yo siempre digo que mi inicio está como artista en el teatro UAS. O sea, aunque en el Liceo Experimental de la UAS, donde estudié,
uno hacía esas comedias y uno hacía esas presentaciones imitando siempre a lo que hacía Freddy Veragoico en la televisión, fue en el Teatro UAS donde yo entendí que el arte es un oficio que uno tenía que trabajarlo para poder transformar ese posible talento que Dios le había dado a uno. Entonces, mi llegada en el Teatro UAS, después de salir del Liceo Experimental de la UAS, es donde yo descubro, yo llego a la universidad a estudiar ciencia política, porque quería cambiar, bueno, todavía pienso que se puede cambiar, quería cambiar ese mundo. Entonces, me doy cuenta que a través de la política, a través de las leyes, no era la posibilidad de cambiar. Mis compañeros de teatro estamos hablando de mis compañeros de teatro, estudiaban casi, puedo decir que, Jochi, el 80% de los que entraban al Teatro UAS eran de la carrera de publicidad. Entonces, un momento en que yo pregunto a Pablo Palermo y a Rosberry, Santana, si no me equivoco, que ellos estudian, y cuando veo lo que ellos hacen, digo, coño, pero esto es lo que yo quiero hacer, y me meto a estudiar ya publicidad ay Dios, me meto a estudiar publicidad en la UAS. Entonces, yo no tengo futuro. Entonces, descubro que hay una posibilidad de transformarse en un hacedor de ideas, de transformación y todo eso, y por ahí va la línea de lo que es el teatro, que fue mi primer arte y mi primer oficio y mi primer manía de contarme, desde los ejercicios que hacíamos, desde esa obra, por ejemplo, donde Rosberry y yo hacíamos una obra que se llama El hombre que se convirtió en perro, no, Carnicero, de Rubén Muñoz. Nosotros empezamos esa obra, claro que hay emoción, empezamos esa obra después sustituyendo o siguiéndole el relevo a dos compañeros que se habían marchado del grupo de teatro, Margot y Rubén Muñoz. Entonces, Rosberry y yo tuvimos la osadía y esa frescura de montar esa obra también bajo la dirección de Jochi Domínguez. Creo que fue mi primera obra que asumí así como un papel. Antes había asumido un papel así, no secundario, sino sin mucho rigor, porque el rigor lo llevaban otros actores. Pero esta obra me marcó mucho en mi camino y yo aprendí, miren, con esa obra yo aprendí el trato a lo que es, yo sé, mira, mi madre es una mujer muy fuerte, con una raíz profunda y una mujer que marca mucho. Y mi casa siempre estuvo llena de mujeres, mujeres que mi madre controlaba y coordinaba y todo ese tipo de cosas. Y yo aprendí a relacionarme con todas esas mujeres. Pero fue en esa obra, en El Carnicero, donde en esos ensayos con Rosberry, que no sé si puedo decir aquí, ensayo muchas veces desnudos, los dos, metidos en monte, o sea, nos fuimos una vez a una parcela, a un campo, nos desnudamos ahí, comenzamos a trabajar y ensayar la obra. Entonces, mi mamá siempre me decía, mira, tú puedes dormir con una mujer desnuda en una misma cama y si no tiene que pasar nada, no pasa nada, tú tienes que respetarla, ella te tiene que respetar y todo eso. Y con Rosberry fue la primera vez que yo probé esa enseñanza que me hacía mi mamá, una cuestión de nosotros dos poder trabajar el cuerpo uno encima de otro, trabajar esa obra del carnicero, que es como el hombre muchas veces vende la piel y vende al ser humano, vende a la mujer, como si fueran trozos de carne y la utilizan como si fuera trozo de carne. Y esa obra a mí me enseñó primero ese mensaje, pero luego ese trato con Rosberry, de tener una relación tan de cerca y nunca llegar a más allá del trabajo profesional, más allá a lo que se quiere o no se quiere, respetar y ver a la mujer más allá de un pedazo de carne, que tú puedas metéselo o no metéselo. Ese fue el momento en que yo entendí esa enseñanza de mi mamá. Y a partir de ahí, no me voy a pintar como feminista ni nada de ese tipo de cosas, pero sí
si leemos mis textos y si ven incluso mis trabajos, yo podría plantear que tiene muchos elementos de esa feminidad, como yo digo muchas veces, para conquistar mujer y vaina. Mi lado femenino, o sea, yo tengo un lado femenino muy desarrollado. Yo creo que va por esa enseñanza de mi madre y por trabajo como con Soraya, con Rosberry, o sea, en ese teatro UAS donde experimentábamos una serie de cosas sin ver al objeto, sino ver al sujeto, o sea, ese interior que está dentro de ti. Yo creo que eso me marcó mucho. Ahí fue parte de ese inicio de querer ya contarme, pero sí ya con técnicas, ya sí con rigor, ya sí con formación. Recuerdo todos esos días, los recuerdo como si fuera ahora, esos domingos que nos pasábamos el día entero. También debo plantear, yo recuerdo esa etapa de mi vida como momento que yo pensaba que tenían más de 24 horas y todas, sin exagerar, creo que debí ser mejor actor, porque todas esas, o sea, todas las horas de mis días estaban dedicados a lo que era el Teatro UAS. ¿Eso por qué? Porque cuando yo entro en 1988 al Teatro UAS, coincide esa entrada con la partida de mi madre a Estados Unidos. O sea, mi madre sigue lo que es el proceso ese de migración que había comenzado mi abuela. Y mami se fueron mis hermanos, se fue mi papá, y llega un momento en que yo me quedé totalmente en el aire y todas esas faltas, toda esa ausencia yo la llené con el Teatro UAS y con el teatro. O sea, yo era el primero que quería ir a un ensayo, que quería ir a un taller, a un pueblo, que se quería aprender una hora, porque era la forma de yo salvar toda esa soledad. Y fue lo mismo que me pasó cuando voy a Madrid, que me veo imposibilitado de hacer teatro y con la necesidad de seguir contando, de seguir contándome, con esa manía de contar, y descubro, por suerte y gracias a Dios, descubro lo que es la escritura, la literatura, que la descubro, o sea, la desarrollo en Madrid, pero ya yo aquí me voy, cuando parto hacia Madrid, me voy con la muerte de mi abuelo reciente, una persona que me marca mucho, y en el avión yo comienzo a transformar toda esa añoranza que iba a tener de esa partida, yo comienzo a transformarla en letra, en papel. Y recuerdo que escribí un texto de la historia de mi abuelo, que está por ahí con muchísima falta ortográfica y todo eso, pero fue como el inicio de todo, yo entender que si yo quería hacer arte tenía que volver otra vez a los inicios del Teatro UAS y aprender técnica para comenzar a trabajar. Entonces, por ahí van, Javier, fueron mis orígenes, mi manía de contar, esa cuestión de ahí atrás. Y sobre todo, que soy de un barrio, yo nací en Villa Agrícola, me crié entre Villa Consuelo, Villa Juana y Los Mameyes. Entonces, Villa Juana, Villa Consuelo y Villa Agrícola son barrios de contadores, de gente que brechamos por las ventanas, los líos, los pleitos, las discusiones, para luego contarla en los colmados y contarla en los callejones. Entonces, yo eso lo aprendí en esos barrios. O sea, la mujer que llegaba a las 3 de la mañana, ya a las 10 de la mañana, cuando tú te levantabas, tú sabías que sopa tenía y todo ese tipo de cosas. El hombre que le daba una paliza a su mujer y todo ese tipo de vainas, o sea, que maltrataba, que se emborrachaba, ya tú lo escuchabas porque había alguien que miraba por entre las rendijas y la contaba. O sea, yo creo que me viene todo ese arte viene de esas cosas. Y también de las nostalgias familiares y cosas personales que no sé si ahora mismo en este momento, no sé. Vladimir, los inicios. Dime, Soraya. Cuéntame cómo nace ese proceso de Castigo en la azotea, que es un cuento, pero dentro de ese libro hay varios cuentos, pero el principal parece que es este. ¿Cómo nace ese proceso? Ok, de Castigo en la azotea es a pesar de que es el primer libro que publico, fue el segundo libro que escribí. Lo escribí en mi regreso de España. Cuando regresé, yo pertenezco al taller
taller de narradores, taller literario narradores de Santo Domingo. Y Héctor Santana y Niurka Herrera organizaron a través de la propuesta que hacía Cultura, de los proyectos culturales, ellos hicieron un concurso. Y ese concurso era, se concursaba, tú tenías que escribir un libro, tenías que impartir unos talleres de enseñanza de literatura y además tenías que dar una tutoría en ese taller. Yo trabajé con 5 chicos, creo que eran, 5 chicos, chicas, esa tutoría donde nos encontrábamos cada 15 días a trabajar y hacíamos una consigna para desarrollar. Ahí hay muchos cuentos que yo lo tenía engavetado y yo cogí ese momento, ese taller, ese concurso, yo lo cogí para comenzar a escribir y además para escribir textos nuevos que salían de la propuesta que se hacía en ese taller, de los encuentros, de irme a beber romo, de ir a brechar prostituta, peleando con su chulo, de recordar, ir a los barrios donde yo había vivido y preguntarle a gente. Entonces, ese regreso a República Dominicana desde Madrid me llena de muchos recuerdos pasados que yo voy como metiendo en esos cuentos. Entonces, el libro lo escribo en ese proceso. Es un libro de cuentos, los cuentos están escritos, están narrados por un mismo personaje, un personaje que se llama Vladimir, que cuenta las diferentes mudanzas que tuvo con su familia, los desencuentros con su familia, con su padre, con su madre, y es un libro muy oscuro. Un libro que además fue una provocación de mi hijo Misael. Misael Tatis me leyó los libros de la herida de Eva, los cuentos de la herida de Eva, y Misael me dice que esos cuentos eran muy paternalistas, que a los personajes buenos siempre le pasaban cosas malas y vencían, y los personajes malos siempre eran malos, que me llegó a decir que yo me parecía Coelho escribiendo. Y a mí me picó, o sea, me jodió, lo confieso mucho. Y yo escribí ese libro con un narrador y un personaje casi en primera persona y protagonista ahí, que para provocar es un personaje totalmente irreverente, asqueroso, narcisista, machista, homófobo, xenófobo, que contaba una serie de elementos de toda su vida. Un tipo que es un asesino, que termina matando a su madre, que juega con que si esto, con si lo otro. Entonces, todas esas historias de ese barrio, de esos barrios donde yo viví, están metidas, es como una especie de resumen y yo lo hice ahí. Misael todavía no me ha hablado de si el libro le rompí los esquemas a él o no, pero yo sí me sentí como, me gustó el ejercicio de, a partir de su provocación, escribir esa historia junto con los muchachos del taller, Miguel, Jesús, Antigua, Ariana, María Luisa, o sea, Morla, o sea, tuvieron en ese equipo, en ese encuentro que nos encontrábamos, nos leíamos los textos, ellos tenían que llevar un texto, lo leían, lo corregíamos, lo tachábamos, lo volvíamos a leer, lo volvíamos a reescribir, estudiábamos, leíamos textos de otros escritores, nos poníamos ejemplos, incluso llegábamos a ver películas y de ahí surgió De Castigo a la Azotea. Y es como un recuerdo de todo eso, de los patramios y de otros. Entonces, ese libro fue premiado en el concurso con un segundo premio. O sea, me dieron el segundo premio y el premio era la publicación de ese libro. Entonces, ahí surgió. Yo, por ejemplo, en mi proceso de escritura, a mí me gustan ese otro elemento. A mí me gustan esos personajes oscuros. Yo notaba que la literatura dominicana siempre hablaba de mujeres esbeltas, de labios gruesos, de pelo largo, negro, azabache, y usaban mucho esos tópicos, usan todavía esos tópicos. Y yo decía, coño, pero ¿por qué no se le escribe a la mujer gorda, o sea, tipo chiquito, tipo feo, a la mujer fea, al ladrón y todo ese tipo de cosas? Y yo me pongo a observar a esa gente, porque yo digo que a la gente linda, entre comillas, ese lindo y esa belleza que nos marcan, nos obligan a creer en ellas a través de los anuncios de la televisión, en ese uso que se hace de la mujer, no hace ver como que la belleza, esa vaina que ellos marcan. Y yo me detengo a ver esas personas, a ver esos personajes y trabajarlo en mi texto. O sea, esa es la propuesta que yo me he hecho. Buscar esa oscuridad que cada persona tiene dentro y que cada escritor creo que debe tener dentro. Buscar esa oscuridad y convertirla
por hacer el intento, por lo menos. Entonces, así surge De Castigo a la Azotea. Hay cuento, o sea, yo me siento muy satisfecho de ese libro. Yo recomiendo ese libro. Yo recomiendo que lean ese libro. O sea, no voy a decir que porque lo escribí yo, no. O sea, porque siento que si hay una obra ahora mismo de la que yo he escrito que me puede representar, está en ese libro de Castigo a la Azotea. Se entra lo que yo aprendí en España escribiendo, lo que yo aprendí en el teatro y lo que yo aprendí en mi familia y lo que observé en ese proceso de irme a caminar en la Duarte, sentarme con una persona que yo no conozco y ponerme a beber con él o con ella, invitarle, entrar a sitios oscuros y vainas que eso, o sea, todo ese proceso, toda la cuestión está lleno en ese libro y yo recomiendo ese libro. Wow, mira a Raiza ahí, a Miguel, wow. Así surgió Castigo a la Azotea. Ok. Durante ese proceso migratorio, ¿verdad? Que tú te fuiste de acá, ¿verdad? ¿Qué cosa lograste con relación a tu manía de escribir? Mira, cuando dijiste la fila, cuando dijiste qué cosa lograste, la respuesta instantánea que me salía del corazón es mi hija. O sea, mi hija nació en Madrid y fue un proceso creativo en Madrid, ¿me entiendes? Entonces, sí, logré a mi hija y logré una vivencia. Mira, a mí había momentos en que yo le echaba a ustedes mucho de menos y le tenía mucha envidia porque ustedes estaban produciendo arte aquí, teatro a dos manos. Entonces, se sufre mucho, o sea, el asunto de que tu generación, tu grupo, tu gente, tu colectivo, tu equipo, por decirlo de una forma, está produciendo arte y tú estás fregando platos. Entonces tú llamas y tú ves los periódicos y tú ves las fotos y había momentos en que yo fregando plato y cubierto, sobre todo ahí en Tenerife, yo lloraba y escuchaba una canción y me acordaba de ustedes y todo eso. Yo decía, yo tengo que hacer algo para yo no convertirme en un dominicano más que llega a España y se queda y hace una casa y compra carro y compra pistola y toda esa vaina, pero la vida es muerta y no ha cumplido con su vaina, coño, esa vaina a mí me mortificaba y me salían lagrimones. Entonces, ahí es que surge la cuestión de que ven acá. Yo puedo escribir con papel, con lápiz, y puedo comenzar a escribir, y puedo comenzar a escribir esos recuerdos. Pero me doy cuenta cuando doy a escribir, a leer cuando esto, nadie lo lee. Si tú quieres estar escribiendo un microjuego, yo lo leo una vez, pues, se escucha, Soraya, me escuchen. Escuchen. Sigue hablando ahora. Okay. Ahora no hay problema con el audio. Ahora sí. Sí, ya ahora okay. sí. Ahí te oímos mejor. Ok. Nada, yo cuando le mandaba esos textos, recuerdo, o sea, contaba una anécdota, que Miguel me contestó, me dijo, si tú escribieras cosas cortas, yo sí te lo leyera, así como escribe Pedro Antonio Bardé, yo te leyera, pero es que tú mandas texto muy largo, además sé que también muy mal escrito, porque yo no sabía escribir. O sea, yo estaba escribiendo mis necesidades, ¿me entiendes? Entonces ahí yo descubro que existen escuelas en Madrid donde te enseñan a escribir y que existen talleres donde te enseñan a escribir. Entonces yo me inscribí en esas escuelas donde, nada, el proceso era, te daban la técnica, te daban la teoría, te ponían ejercicios, luego te corregían, tú tenías que escribir cada semana un texto, era mucha presión y sobre todo, que es lo más importante, o sea, tú tenías que leerte 2 libros a la semana,
porque te pasaban los libros. Tú tenías una biblioteca donde tú ibas y buscabas ese libro y te ponías a leer. O sea, yo comencé a leer bastante. Y eso de una forma u otra me ayudó en ese proceso de escritura y de transformar esa necesidad de hacer arte, de contarme, de contarme a partir de esos aprendizajes y a partir de esa lectura. O sea, yo realmente descubrí la lectura crítica y todo eso en ese proceso de los talleres de Madrid. Porque aquí eso sigue pasando, no leemos, o sea, no nos detenemos a leer, no existe esa energía. O sea, por ejemplo, yo quedarme con mi hija Melissa domingo, a las 7, porque los muchachos no tienen que ir a la escuela, pero se levantan más temprano que cuando tienen que ir a la escuela, y quedarnos los dos en la cama, ella con un libro y yo con otro libro, hasta las 2 de la tarde, levantarnos a comer, por ejemplo, eso tú no lo puedes hacer aquí, porque Soraya me dice, vámonos a ver a Enerolisa, y el domingo te dicen que van a Enerolisa y tú vas a agarrar el libro y lo vas a tirar a un lado y te vas a ir a ver a Enerolisa. Aquí se vive más, y tú puedes contar esa vivencia, pero la lectura, que es muy importante, prácticamente la perdemos y no la tenemos. Entonces, en Madrid yo vi lo que es disfrutarte y leerte medio libro, un libro en un día, en 2 días, y ir a entregar ese libro a la biblioteca y buscar otro del mismo autor, porque tú quieres saber cómo ese autor continuó en la próxima novela, y entonces tú descubres y lees y te va al taller y dices, coño, pues yo descubrí a fulano de tal, pues sí, pues léete de fulano de tal cosa, pues mira, él imitaba que si yo quién. Entonces eso te desarrolla como escritor, porque hay una dinámica de ir descubriendo. Entonces contigo, con tu necesidad de contar tus cosas, más las cosas que tú vas descubriendo y la forma, eso yo creo que me aportó bastante en mi escritura. No sé si contesto ahí Dígamelo. Nada, o sea, saludarte como ese es mi director, saludarte como es y darte la bienvenida a este programa que Gracias. Queremos sobre todo ¿tú entiendes? Asimilar un poquito de cuál es el proceso creativo que a este invitado especial, a este artista, ¿no?, que nos acerca a este espacio, pues nos dé cierta dosis, vamos a decir así, de sus herramientas de proceso, de creación, dentro de la cual yo tengo 2 inquietudes, porque le decía al equipo, a raíz de que Vladimir se ha dividido tanto, ha tenido bueno, como tú decías, ese privilegio, de dividirte tanto a nivel aquí, de hacer teatro, escenografía, de dibujar, de estudiar arte publicitario. O sea, nada de eso se ha dicho. Quiero también que me hable de boxeo, por ejemplo. Ayer hubo un maratón, del boxeo. O sea, yo sé que tú tienes relación con eso. De igual manera, con talleres de formación de los escritores, ¿no?, de acá, de ese grupo tan representativo, ¿no?, a nivel de la literatura contemporánea en República Dominicana. O sea, me gustaría que hables de eso. Entonces yo le decía al equipo que al irte y ser también hasta un migrante, ¿no?, y seguir también con otras facetas por allá y encontrarte precisamente con, diríamos, el refugio de lo que es desbordar tu mundo a través de la escritura. Yo le decía al equipo que eso te convertía a ti en un prófugo de letras, o sea, un prófugo de las letras, prácticamente. ¿Por qué? Porque ya quizás a partir de esta escritura y estas cuestiones, ya uno no ve a Vladimir actor, ya uno no ve a Vladimir escenógrafo, o sea, ya uno no ve a Vladimir con esas facultades,
Entonces mis inquietudes van en la siguiente, porque sé que ya tú has pasado ese trayecto, ¿no? De ser prófugo. Sí. Y es cuáles elementos debe tomar en cuenta para la escritura un contador o un cuentista. O sea, esa es una, cuáles son esos elementos, tú ves. Y la otra es qué fuentes alimentan el oficio del escritor. O sea, qué fuentes, alimentan ese oficio. Esas dos inquietudes nada más. Está bien, prófugo. Dale. Pues sí, yo recuerdo que cuando regresé al país, se me acercó mucha gente para que yo hiciera escenografía y yo le salí corriendo, o sea, fui prófugo. Le salí corriendo también a la actuación. Tú sabías mi vaina en la actuación, tú la padeciste y la sufriste y me enseñaste y trabajaste mucho con estos procesos de actuación y sobre todo con la memoria, que parece mentira aprenderse todos esos textos tan largos, pero nada. Y está el proceso de la dirección y donde también así, por ejemplo, poseo, yo estuve en poseo, mira, Lauristelli me invitó, nada más yo llegar al país a participar, estuvo muy cerca conmigo, estuvimos en el proceso ese de poseo, creo que yo llegué ya como el segundo o tercer año de yo iniciarlo, fui, ¿cómo se llama? Fui jurado de ese proceso, participé 2 años, 3 años, y me pareció, wow, mira, así me voy a poner, Soraya. Así, ¿no? Bueno, entonces... Era que se era. Sí. Hey. La idea es esa, la idea es... Todos pasamos por ese estado de entrenamiento. Así ¿verdad mismo. que sí? Wow. Hey. Eso es Teatro UAS. Ese Teatro UAS, ahí estaba. Para llegar a eso eran noches de comer mucho polvo y de turjarnos en esa aula magna, Dios santo. Sí, ese era el Teatro UAS. O eso es el Teatro UAS, porque sigue ahí. Sigue siendo el Teatro UAS. Sí, sí. Entonces, Lauristelli, cuando yo llegué, me abrió muchas puertas. Y esa puerta, una de esas puertas fue poseo, o sea, ser jurado y participar en ese proceso. Un proceso muy interesante porque es un movimiento muy contemporáneo de convertir la literatura. O sea, mira, se está haciendo cosas muy chulas. O sea, la juventud de ahora, o sea, esta generación en la que yo me meto, pues, no voy a decir que a pesar, o sea, sino con mis años, yo me meto en esa juventud, está haciendo un movimiento intelectual interesantísimo porque está sacando ese arte y ese leer y esa cuestión, lo está sacando de esas bibliotecas que son personales, que la gente se creía que por ser dueño de esos libros eran mejor que los otros. Y esos muchachos y esas muchachas están sacando ese arte, esa forma de escribir, esa intelectualidad la está convirtiendo en algo, por ejemplo, como poseo. Y es una cuestión que yo aplaudo. Ahorita Lauristelli rompiendo con el canon, Soraya ha trabajado bastante con ella en ese proceso de la feminidad, de feminismo intelectual, un feminismo artístico que va rompiendo. Entonces, coño, hablo mucho y ahora la pregunta era, bueno, los elementos. Mira, nosotros en el taller de narradores, el taller literario Narradores de Santo Domingo, un taller que tiene 11 años, que inició Eulogio y Valentina Amaro hace 11 años. Estoy coordinando, gracias a Dios, ahora ese taller. Y nosotros siempre en los talleres que impartimos tanto en ese taller como en las ciudades, diferentes provincias que vamos, impartimos talleres, formamos talleres de literatura. Nosotros planteamos como 5 elementos técnicos, 5 o 6 elementos para narrar. O sea, un cuento, precisamente un cuento, y una novela también, pero es lo que trabajamos nosotros el cuento por el asunto de la brevedad de los talleres. O sea, ese tiene que tener un personaje, como en el teatro. O sea, si no hay personaje, si no hay actor, no hay teatro, no hay literatura. También tiene que tener un espacio, igualmente, si no hay, ahí está el espacio. Tiene que tener una estructura, ese planteamiento, nudo, desenlace que Aristóteles por allá atrás se inventó y que lo tenemos aún.
aunque uno quiera de que cambiar, romper y todo ese tipo de vainas, eso es mentira. O sea, ese señor es como la Biblia, con la retórica, y nos planteó el planteamiento nuevo de desenlace como una estructura para contar una historia. Está ese elemento. Y hay un elemento importantísimo que yo planteo siempre y que me he llenado, y puedo presumir de eso la boca de plantear, y es el conflicto. El conflicto narrativo, el conflicto literario, el conflicto dramático. O sea, sin personaje y sin conflicto no existe el cuento, no existe el drama, como lo planteó Aristóteles, pero tampoco como está ahí. Entonces, esos elementos tú tienes que tenerlo en un texto, tanto narrativo, o sea, narrativo como dramático. Si no están esos elementos, tú puedes llamarle a eso cualquier vaina, lo puedes llamar crónica, lo puedes llamar un artículo periodístico, lo puedes llamar una biografía, un resario, lo que sea, puedes llamarlo. Pero si tú no trabajas esos elementos, sobre todo personajes, conflictos, es difícil que podamos llamar novela y cuento, independientemente de que usted quiera experimentar, independientemente de que usted quiera romper. Usted tiene que romper, pero antes de romper usted tiene que conocer esos elementos. Y para tú poder escribir, o sea, nosotros los dominicanos tenemos una facilidad de crear, tenemos una espontaneidad, somos muy curiosos. Entonces, inventamos mucho y creamos mucho, pero eso no significa que tú seas un contador de historia. O sea, tú puedes ser, contar lo que te pasó en el momento en que decidiste venir para Santiago, te montaste una guagua, habían dos mujeres que no tenían el tapaboca y tú le dijiste que se lo pusieran y venían hablando de un novio que le pegaron cuernos, que se pegaron. Eso yo te lo puedo contar, pero eso no es una obra literaria, eso no es una obra de arte. Entonces, para tú contar eso como una obra de arte, tienes que buscar esos elementos y tienes que saber esa técnica. Eso se aprende, no como se pensaba antes y se piensa mucha gente en el país, que eso surge de Dios que baja y te calé. No, no. O sea, eso surge con preparación, con lectura, con vivencia. Y hay una cuestión que está a discutir, Soraya, tú por ahí, me anda por ahí que eres psicóloga, está un elemento humano, esa vaina que yo te decía, vainas personales que te marcan en la niñez, incluso antes de nacer y en las otras vidas, que tú vienes aquí y que tú tienes esa necesidad de contar. Tú tienes que tener esa necesidad de contar, esa necesidad de subirte a un escenario descalzo, con el pecho descubierto, con una licra puesta, con la cara manchada, o agarrar un papel y decir un texto. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo estaba hoy donde una prima en Santiago, y cuando la prima mía leyó el libro de Castigo a la Azotea, me escribió en privado: ay, yo no sabía que Mané, nosotros a mi papá le decimos Mané, yo no sabía que Mané había sido tan malo contigo, Dios mío, ¿cómo va a ser que te hizo todo eso? Yo le decía a mi prima, Jennifer, ese no es mi papá, si te fijas, ese hombre está muerto, mi padre no está muerto, mi papá no, pero están esos elementos. ¿Cómo ella llega a esa conclusión? Porque tú estás dentro de ese texto. O sea, ella siente que tú te estás contando, ella siente que tú estás poniendo elementos tuyos en ese texto. Entonces, para yo crear mi obra, para que pueda asumirla como quieran, o sea, cada persona tiene su libro, yo estoy planteando como yo lo planteo, como yo lo quiero, lo estoy recomendando, experiméntelo, si no lo resuelve usted, nada. Trate de contarse, pero trate de contarse de la siguiente forma, como yo lo hago. Si una vez yo me corté ese dedo, una herida, porque estaba cortando un limón, pues yo comienzo a fantasearnos la idea, yo comienzo a volar tampoco, o sea, yo comienzo a pensar que ese día, en vez de esa herida, fue que se me fue la mano, que el limón comenzó a crecer, que yo me metí dentro del limón para protegerme, pero que el ácido del limón me convirtió en un ser que qué sé yo cuánto. Y de una cortada tú puedes comenzar a volar y crear, pero tú te estás contando a partir de esa herida, y esa herida tú la sentiste, tú la sufriste, o sea, tú te sentiste, esa sangre tiene que estar dentro de ese cuento. Entonces, yo pienso que para escribir tú tienes que vivir, que tener esa vivencia. Yo recomiendo mucho, pero es porque soy un perro, o sea, alguien dice que yo soy un puto y no sé, pero a mí me gusta irme a los sitios donde te puedan contar cosas que tú realmente no puedes vivir. O
O sea, tú te vas a la Duarte y tú te encuentras con una señora que tiene la teta que le llega, le tapa casi el pubi, pero que tiene una frescura y que tiene una alegría y que es una vaina y que tú, qué sé yo qué, que tú le compras una cerveza y te comienza a contar la vida. O sea, esa cuestión, yo la valoro mucho porque ella me está contando algo que yo, pero también para teatro. O sea, ella me está contando algo que yo no voy a vivir nunca en mi vida, porque mi vida es aburridísima, por más que yo le exagere, mi vida es aburrida, pero esa mujer sí tiene una vida que yo puedo contar y transformar a través de mí. Es lo que hacía Jaffe, ¿no? Yo lo estoy haciendo lo que enseñó Jaffe. En el horno de la talega, ¿qué hace Jaffe? Jaffe se mete a un mercado con los actores a pasar la obra y a repasarla y a ensayarla y a experimentar y a buscar elementos, que los actores vean al vendedor, que vean al comprador, que vean que anuncia cosas, y eso él lo transforma en arte, y eso es lo que uno aprendió en ese momento, que yo lo que trato de aplicar en eso, o sea, y sobre todo la lectura. Si yo no leo, yo no escribo, o sea, yo lo tengo claro, o sea, y lo tengo comprobado. En el momento en que estoy bloqueado, que no escribo y que no estoy escribiendo, yo cojo un libro y a partir de esa lectura yo comienzo a transformar y a crear y ver. Y hay otra vaina, que yo creo que eso también es de la vida pasada que tú naces, el asunto de la inconformidad. O sea, si usted está conforme con esta vida y con las cuestiones que viene, yo dudo que usted vaya a hacer muchas transformaciones artísticas y estoy diciendo que es lo que me pasa. O sea, mi inconformidad me lleva a yo querer transformar las cosas que veo y convertirla en arte, ya sea en teatro, con mis alumnos, por ejemplo, que me matan porque creo que me están viendo, Ramón Corsino, en un liceo de Bonao, un liceo de arte, un politécnico, Ramón Corsino. Y cuando yo trabajo con los muchachos y con las muchachas, sobre todo con las muchachas que son mayoría, yo lo que hago es eso, o sea, contar a través de lo que ellos me enseñan, a través de lo que ellos me dan. Yo pongo ejercicio y según lo que yo voy viendo, yo voy montando y voy trabajando. Y es lo mismo que yo hago con la escritura. Yo salgo, veo un personaje y esos personajes yo los meto en lo que es mi papel y le pongo lo que es. Y el elemento del tiempo, por ejemplo, o sea, por lo menos para mí el elemento del tiempo, ¿no? En la narrativa, bueno, hasta en el mismo teatro, por ejemplo, ¿verdad? En donde Bertolt Brecht trabaja, ¿no? El hecho de lo épico, ok, por eso crea lo que es el teatro épico. Yo tengo esa referencia en términos de que hace lo que le llaman el distanciamiento de un hecho, ok, y empieza entonces la representación, ok, de manera separada, diríamos así, o un stop, ¿no? Qué sé yo. Y hace esa separación, ese distanciamiento, y trabaja con ese tiempo, ¿no? Tanto, o más bien de espacio-tiempo y de acción, ¿ok? O sea, él trabaja esa cuestión. Sin embargo, en la escritura, el tiempo yo siento como que es algo metafísico, ¿ok? Y como que se divide en varios síntomas de la escritura, ¿no? Del elemento de la escritura, qué sé yo, o sea, no es lo mismo el tiempo del calendario que se escribe, ¿no? Que se describe en el cuento, que el momento en que está sucediendo tal cosa, o si lo que está diciendo tal personaje pasó, o sea que son, es decir, no se toma en consideración como un elemento o como un factor preponderante a la hora de escribir, de narrar. Sí. El elemento del tiempo. Como tú has planteado, el asunto del tiempo, está el tiempo en que tú escribes esa obra, por ejemplo, está el tiempo hay un tiempo que es como un tempo, que es el de la obra, que cuando tú lo lees tú sientes como esa magia, esa atmósfera, está ese tempo, está el tiempo en que viven los personajes, en que tú saltas y en que un minuto de ese personaje se puede convertir en 10, 12 páginas de un texto. Está el tiempo en que dedica el lector a leer ese texto. O sea, están todos esos tiempos. No sé así exactamente
Bueno, tú hablabas de Bertolt Brecht y o sea, mira, hay un tiempo, lo quiero llevar por ahí, hay un tiempo en el elemento cuando tú escribes. Por ejemplo, está el tiempo de la creatividad. O sea, te llega la chispa, ve al personaje, escucha que te contaron algo, lo quiere contar, lo trabaja en tu cabeza y lo va trabajando en la cabeza. Pero llega ese momento en que tú comienzas, en mi caso, yo comienzo a escribir, a soltar, a dejarme llevar, a beberte un trago, a poner una música, que si ve la luna, que si... Todo lo que te llega. Exactamente, que si te acuestas, Okay. toda esa vaina te llega y tú comienzas a desarrollar. Pero hay otro tiempo y es el de corrección, que ahí es que viene lo técnico y que viene el asunto de distanciamiento. Todo eso que en este primer proceso me está saliendo del alma, del cerebro, que tú dices, wow, ¿quién me está dictando esto? Hay un momento que tú piensas que te lo está dictando alguien. Entonces, ¿qué tú haces? Todo ese proceso artístico, creativo, de una forma u otra, tú lo conviertes ahora en lo técnico. Entonces tú dices, no, espérate, esto es así, así, y va convirtiendo eso de este vector en lo que es el distanciamiento. Ahí es que yo aplico el distanciamiento que se aplica en el teatro, yo lo aplico en esa parte, en decir, no, yo ahora soy un corrector, yo ahora soy un editor, yo ahora tengo que quitar y quitar este párrafo y quitar esta página que no me funciona, o me funciona aquí o no me funciona allí. Este personaje, en vez de ser esto, podría ser lo otro. No sé si a ese tiempo tú más o menos te estás refiriendo. Sí, se puede ser prófugo creativo, sí, en diferentes... Prófugo creativo en diferentes facetas, está bien. Hay muchas inquietudes por ahí y muchos saludos. A Valentín Amaro, por ejemplo, que lo veo ahí ahora mismo. Ok, sí. Qué chulería. Es momento, diría yo, ¿no? O sea, está la Jara, que está ahí, está escribiendo varias cuestiones. Yo quiero después me den tiempo para leerlo todo. No, que lo vale. Muy bueno. Mira, hay, Leonel. Hay un proceso, por ejemplo, en el teatro, en la cuestión del tiempo, Jochi, que eso también o sea, es una enseñanza tanto del teatro Vaz como del teatro Jaqueca. Y es la cuestión de como director, tú trabajar con lo que te da con lo que te da el actor y la actriz. O sea, tú planteas un ejercicio y partiendo de un texto, y tú lo que haces es observar y comenzar a transformar eso que ellos te están dando, transformarlo en lo que tú quieres montar y la idea que tú tienes de montar. Perdón, dice la Jara que no es ningún policía, sino que es Nery Olivares. Buenas tardes. Buenas. Qué bien. Olivares, buena, ¿verdad? Buena, dímelo, Leonel. Vladimir, tenemos a Valentín Amaro con la mano levantada que tiene algo que decir, además de una pregunta que escribió en el chat. A ver si le habilita el micrófono al señor Valentín. Valentín Amaro, por favor. Compañero de taller. Sí, señor. Compañero Hola. poeta, tomando en cuenta. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitarles por este invitado especial que tienen. Un gran trabajador de la literatura, de la formación literaria y bueno, también un gran autor como es Vladimir. Bueno, Vladi, mi pregunta está ahí en el chat. Tú dices que para escribir hay que leer. Entonces, para que nos diga a todos con quiénes tú conversas, quiénes son tus autores que te han marcado para seguir contando y contándote. A ver. Mira, Soraya me va a matar, tú, pero debo decirlo para contestar esa pregunta. Confiésate. Piénsalo bien. Cuando el premio Funglode, Leonel Fernández me hizo esa misma pregunta. A mí me gustaría que tú le hubiese preguntado ahí en la premiación que te hicieron la semana pasada, si él había leído ese libro. Mira, hay un autor que ahora mismo yo converso mucho con él y que tiene mucho de mi texto, y no es un tipo clásico, es un tipo que se llama Sugar Ray Pullock, un norteamericano que trabajaba en una factoría, en una fábrica de caja,
y participaba en talleres de escritura en los Estados Unidos. Hulot escribió un libro de cuentos de una pronunciación imposible para mí, que algo así, que cuando yo leí ese cuento, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer para escribir. Esto es lo que yo quiero hacer para escribir. Luego tiene una novela que hicieron una película que está en Netflix, y voy a presumir, o sea, los escritores dominicanos, yo cuando llegué comenzaba a decir, señores, lean fulano, lean a Hulot, lean a Hulot, lean a Hulot. Y después que Netflix hicieron una película, ¿cómo está todo ahora? Bueno, es por ahí. El asunto es que comienzan a descubrir a Hulot ahora. Leanlo. Espera un momento, Vladimir. Vladimir, un momentito que no se escucha bien. Dímelo. Ahora Hola. Sí, ahora sí, sí. Ok. Yo decía que Hulot es el tipo de escritura que yo quiero hacer y que yo imito. Ahora bien, mi lectura, yo sé por dónde va Valentín. Yo comencé leyendo en mi tiempo de aquí, o sea, El Eterno y Maestro Juan Bosch. Muchísimos ensayos de la guerra civil, de que sí, ok, todo eso. En el liceo experimental, que yo tuve una enseñanza en el liceo experimental privilegiada, pero tampoco nos ponían a leer mucho. Sobre todo se quedaron, mis profesores se quedaron en el siglo de oro español. Yo vengo de una familia que no lee, o sea, mi familia no lee, yo creo que soy el primer lector de mi familia. Y no, o sea, no tengo esa afinidad de la lectura. Pero tengo que mencionar algo que ustedes saben, a García Márquez y todo eso. Hay un escritor que cada vez que yo estoy bloqueado, yo lo descubro, lo leo, que es Juan Carlos Netti. O sea, yo recomiendo a Juan Carlos Netti como lectura de conversación, que siempre vuelvo a Juan Carlos Netti. O sea, está Rulfo, es una pregunta que está ahí, que está en esos escritores. Y está, para mí, el dios de la cuentística dominicana. El mejor cuentista dominicano que tenemos, que es Virgilio Díaz Grullón. Virgilio Díaz Grullón yo lo conocí a través de Domínguez. O sea, Jochi me presentó el cuento Círculo para que lo montáramos, para que hiciéramos una versión teatral de ese cuento. Y cuando yo descubrí a Virgilio Díaz Grullón, yo siempre vuelvo y regreso a Virgilio Díaz Grullón. Creo que es como el cuentista que más se aprende de escribir cuentos, el cuentista dominicano que más se aprende a escribir cuentos. Creo que lo tiene todo. O sea, rompe con una serie de elementos técnicos que se repetían, incluso que se repiten ahora, e inicia una serie de elementos que es de lo que se está haciendo ahora. Por ejemplo, como meter un personaje dentro de un espacio tan pequeño. Señores, coño, o sea, Virgilio Díaz Grullón es tan grande que esto de la pandemia, de meter a la gente dentro de un espacio, él lo escribió en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, antes de la mitad del siglo pasado. Todo esto que vivimos de este encierro, ya él lo escribía, Virgilio Díaz Grullón, hace prácticamente medio siglo, como podríamos decir, más de 50 años. Entonces, Valentín, yo siempre regreso a Virgilio, siempre regreso a vos, porque vos, como todos los dominicanos leen 5 o 6 cuentos de vos, para mí es fácil en la escuela yo montar y trabajar ese texto con los estudiantes, con las estudiantes, para trabajarlo y para montarlo. Sé que ahora mismo, así en el recuerdo, que me están quedando, mira, ahí están los escritores norteamericanos, no los norteamericanos de allá, como Walt Whitman, que siempre que yo menciono escritores dominicanos, norteamericanos me lo presentan. Yo ahora mismo soy muy malo para recordar los nombres. Luego puedo pasar los Soraya, y no sé si tú quieres luego decirlo, pero esos escritores norteamericanos ay Dios, una mujer que se llama, ay, no me voy a acordar los nombres, pero esos escritores norteamericanos, o sea, en España yo aprendí y descubrí que además del boom y además de los escritores franceses como Victor Hugo, que para mí es uno
es uno de mis favoritos, lo pongo también entre los primeros, Víctor Hugo con Los Miserables, con Nuestra Señora de París, por ejemplo, que es un libro que yo siempre regreso y que, aunque sean de que si yo cuántos siglos para atrás, siempre me enseñan y siempre aprendo con ellos. Pero que además de los franceses y además de la literatura del siglo de oro español y además del boom, yo descubrí que eran los escritores norteamericanos, Truman Capote y ese grupo de esa generación de esos escritores que iban por esa, que coincidieron ahí. O sea, yo comencé en España, parece mentira, a leer ese texto de norteamericano, sugerido en los talleres. Entonces, ahí hay un listado de esos escritores norteamericanos y esos escritores a mí me marcaron. Yo soy malísimo con los nombres, para recordar nombres. Pero ahí están algunos elementos. No sé si te respondí, Valentín, compañero de lucha, tallerística y formativa. Perfecto, muchas gracias, Vladimir. Oye, tenemos a Elena Ramos, que ha levantado la mano en varias ocasiones. Y luego, para concluir, tenemos una pregunta en el chat, después de Elena. Adelante, Elena Ramos. Buenas tardes, espero que estén todos bien. Bueno, interesante charla, Vladimir. Es para preguntar. Cuando Vladimir escribe, o sea, cuando va a escribir la primera línea, ¿qué piensa Vladimir? ¿Qué le llega a Vladimir a la mente? ¿Con qué se conecta Vladimir cuando va a escribir el primer párrafo de un cuento? Cuando va a parir ese texto. Elena es compañera del taller, está coordinando el taller junto con nosotros ahí, es del equipo, es una de mi lectora. O sea, si ustedes un día quieren saber algo de mi escritura, vayan donde Elena, que ya ha estudiado, me debe de un ensayo para publicarlo, no sé, ya sabe mucho de por ahí. Elena, yo me dejo llevar. O sea, yo me dejo llevar. Y hay una cuestión que yo no planteé hace un rato, y con la pregunta de Jochi. Hay un elemento en mí, en mi experiencia, y es que yo puedo tener una idea de un cuento, una historia completa en la cabeza. Y hasta que no me llega la voz del narrador, yo no puedo escribir esa historia. No me place. Ese es tu punto de partida. Exactamente. Cuando yo escribo esa primera frase, que siento que esa es la voz, yo me dejo llevar. Y le confieso, y no quiero presumir ni nada, que eso también pasa en el teatro, yo no soy Vladimir. Yo soy esa persona contando. O sea, yo soy ese niño que está contando cuando su madre llega con un hombre y lo mete en la habitación y escucha el tan, tan, tan de la cama. O sea, yo soy el tipo que le gritan verde, que lo sacan de los lugares. Entonces yo me convierto en eso. O sea, es un plus que yo tengo por la actuación. O sea, cuando tú te subes en el escenario, que tú tienes que hacer de carnicero, del hombre que con un machete destroza y corta pieza de una mujer para... O sea, yo no soy ese ser agresivo que corta, que mata, que agrede, no. Pero en escenario, en escena, yo soy el carnicero. Entonces, cuando yo escribo, cuando yo descubro ese narrador, me convierto y me transformo en ese narrador y me dejo llevar de lo que hace ese narrador, dice ese narrador. Ok, antes de que pase Leonel Garavito, quiero decir que yo leí un cuento de Vladimir que se llama Soy asquerosamente verde, algo así. Y ¿saben? Ahora mismo estoy tocando lo que son los poetas de la generación del 27 y los vanguardistas, que por lo general son muy visuales. Entonces, en Vladimir, en ese cuento, se trae a colación esas imágenes visuales, pero con impotencia. O sea, se trae la melancolía, se trae el verde como símbolo de no me acepto como soy, y bueno, de eso, de soy diferente a los demás. Yo le invito a leer ese cuento, que está muy, pero muy bueno. Yo le invito ahora, perdón, Elena. Sí, léanme, señora. Hay cuentos míos en el periódico eldia.com online. Pueden ahí, compren los libros.
La herida de Eva está en Amazon. Yo tengo todavía el libro y tiene el libro Héctor Santana, que tiene de Castigo a la Azotea. Lean a la gente como nosotros que está empezando y que está trabajando en esto. Mira, Daniel Olivo, y interrumpo, no sé qué sigue, no sé Leonel qué sigue. O sea, hace una pregunta que ¿qué tanto el teatro se beneficia de la literatura en este tiempo? Más o menos lo que yo le estaba planteando hace un rato, el elemento ese de que yo no sé, por ejemplo, el teatro, a ver cómo lo planteo. Nosotros, la gente que escribe, debería pensar en que su texto no se quede en 60 personas. Por eso yo estoy valorando el elemento de escribir dramaturgia para teatro. Porque si tú vas y el teatro va, te monta una obra, tú tienes la posibilidad de que esas inquietudes que tú tienes llegue a más gente. Pero si tú haces un audiovisual, tú subes en YouTube y también da esa parte. Entonces yo entiendo que el teatro y que el cine no está aprovechando lo que es la literatura. Por ejemplo, yo acabo de mencionar que a Pulov Netflix le compra los derechos de una novela y rueda una película y esa película se convierte en un éxito. Ok, la novela tiene que ser buena, pero aquí existen muy buenas novelas. Y sin embargo, nosotros no estamos haciendo la adaptación ni al cine, ni estamos haciendo esa adaptación al teatro. No solamente es que no estamos escribiendo para cine ni para teatro. Hay muchísima gente que está escribiendo dramaturgia y todo eso, pero no son valorados, no se valora, porque se entiende que la dramaturgia, que obra de teatro, incluso que el guión, no es literatura. Y no lo valoran como literatura. Y en España usted va y usted encuentra los guiones de las películas, usted lo encuentra publicada, usted encuentra publicadas las obras de teatro. Hay tienda especializada en que usted va y compra su texto. Y nosotros aquí todavía no tenemos esa posibilidad. Y creo que es algo que debería estar haciendo la literatura dominicana, pensando que, ok, me van a leer el libro 60 personas, pero también me pueden ver el libro o ver mi historia, me la pueden ver más gente en el teatro y me la pueden ver más gente en el cine. No sé si respondí a Daniel. Bien, Vladimir, vamos a concluir tenemos dos preguntas y concluimos con esta ya por razones de tiempo, ¿sí? Sí. Una es de Soraya Julián, que dice, ¿qué se aprende en los talleres? Y la siguiente es de Ana Valdés Sandoval. En 10 años, ¿cómo veremos al escritor Vladimir? Es decir, ¿con qué proyectos desarrollados? Con esta última pregunta, entonces, despediríamos. A ver, ¿cómo lo digo? Soraya, ¿qué hace el pintor para aprender a pintar? El pintor va a una escuela de Bellas Artes. Ok, ¿se escucha? ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Mira, o sea, él se aprende en un taller de literatura. En un taller de literatura narrativa se aprende a leer y se aprende a escribir. Se aprende a leer y a escribir porque tú adquiere técnica para escribir, técnica para leer y técnica para criticar. Dime. Pásame. ¿Te tienes que ir? No, bueno. Ok, entonces, como eso se aprende en este taller, en esa agrupación, con gente diferente, con gente que ha leído, por ejemplo, Jochi ha leído a Andrés, yo he leído a Grotowski, Elena ha leído a Pulov, la profesora Luisa Navarro, que la saludo y le abrazo desde aquí, ha leído a García Márquez. Entonces, cuando tú encuentras toda esa vivencia y todas esas formaciones, tú creces como individuo y creces además como escritor. Y la pregunta
que tú no me lo hiciste por esa vía, pero que aquí se hace mucho y que hay una cuestión ahí que se plantea la cuestión esta de, nunca te van a matar a ti, estás entrando. O sea, la cuestión es que cuando un pintor quiere aprender a pintar, resulta que va a una escuela de bellas artes. Cuando una persona quiere actuar, quiere aprender a hacer teatro, va a una escuela de teatro. Cuando un arquitecto quiere ser arquitecto, va a una universidad a aprender arquitectura. Cuando un artista quiere aprender su oficio, va a una escuela. Sin embargo, al escritor se nos quita el derecho de aprender a escribir, porque algunos intelectuales, sobre todo del principio del siglo pasado, entendieron que los escritores eran unos iluminados que venían de otro mundo y que eran especiales, tenían muchos libros en su biblioteca, en su casa, y ellos estaban enviados por Dios y todo ese tipo de cosas y se creían superiores. Le agradecemos mucho eso a Balaguer y ese grupo y esa compañía. Nosotros entendemos que debemos nacer escritores y no nos damos la oportunidad de que haya una escuela y que haya una academia de ser escritores. Si ustedes se fijan, aquí en el país no hay una escuela, no hay una universidad donde se enseña a escribir. Se enseña sobre historia de la literatura, sobre los elementos técnicos, sobre los elementos, todo eso. Pero en los talleres tú aprendes a escribir, te dan mecanismos para tú aplicar lo que es la creatividad a partir de un texto. Entonces, muy importante porque el taller, como dice, o sea, el taller te da la oportunidad de tú transformar, de tú empujar, de tú borrar, de tú volver atrás, de que te diga Elena que ese cuento no sirve porque no coincide el personaje al principio con el personaje al final. Y eso tú tienes que hablarlo. ¿Tú sabes con quién? Con un grupo de gente. O sea, tienes que hablarlo en compañía. Y eso es, o sea, el trabajar en los talleres es congregarte, ese congregado que habla, no sé si lo dice la Biblia, pero que por lo que los evangélicos, los católicos, los religiosos se congregan, es por eso, porque tú tienes que tener un espacio donde compartir tu texto y que la gente te diga, esto funciona de una forma y funciona de otra forma. Hay maestros que te enseñan, que tienen más tiempo que tú en la literatura, que han leído más que tú, y eso tú aprendes en los talleres. O sea, hay muchísimos talleres, pero está el de nosotros, que es el mejor taller que existe en el país, el más productivo, donde tenemos, o sea, hemos ganado todos los premios que hay en el país, están ganados en ese, tú te encuentras gente dentro de ese taller que lo ha ganado y que han salido y que se han transformado, que han llegado desde cero y se han transformado en ese taller y han aprendido a escribir en ese taller. Entonces, va por esa línea. Misael me mata porque él quería que yo hablara de una editora que estamos formando, él y yo, para publicar unos libros junto con su libro, y eso no se ha tocado, ha quedado muchas cosas, pero Misael Tatis, vamos a trabajar lo del libro y lo vamos a promocionar de otra forma, porque por aquí hay muchos, o sea, son muchos elementos. Mira, Vlad, antes que pase Leonel, quiero decirte que me ha tocado la sorpresa de coger una materia que se llama Introducción a la Literatura Española 2 con Orlando Muñoz, y la verdad es que estoy aprendiendo un mundo. La materia es teoría y práctica, es una chulería. Tú analizas, tú aprendes cada movimiento y tú también, aparte de aprenderte cada movimiento y los autores que impactaron ese movimiento, también tú analizas algunas de esas obras desde las técnicas, las figuras, la característica vista dentro de ese poema o esa obra. También lo que es una biobibliografía de ese autor y, sobre todo, tu punto de vista y el punto crítico de otros autores. O sea... Sí, Elena, te voy a interrumpir, pero que eso es un elemento que es para la crítica, que es para el técnico, no para el creador, no para el contador. ¿Me entiendes? O sea, en el momento en que tú, o sea, el momento para contar, para tú crear tu obra, están los talleres. Ya, sí, ya otra cosa. O sea, te traigo esa colación porque tú dices que es verdad que hay talleres, pero también hay que sacar los méritos de algunos maestros
que se están esforzando por los estudiantes de que aprendan, es cierto, pero hay que tener en cuenta, escribir se aprende escribiendo. Ok, Elena, pero esos esfuerzos son de profesores individuales, que están Nancha Valier, por ejemplo, el mismo Valentín Amaro que estaba aquí con nosotros, que está Beliar, que está el mismo Fernando Berro, o sea, hay muchísima gente que ahí que se nos pueden quedar en el tintero y por lo malo pero lo que yo planteo es, hasta la pregunta de Soraya, que dentro de un taller, o sea, tú aprendes a escribir escribiendo, ellos técnica como profesores y son esfuerzos individuales. Si tú te fijas, no es una política de la universidad, no es, ¿cómo se llama eso? No es un objetivo de la universidad crear escritores, sino crear críticos y estudiosos de la literatura. Sin embargo, la carrera de letras, que es letras puras, debería ser preparar personas de letras en distintas áreas de las letras. Ahora, respecto a Nancha Valier, que lo mencionaste, yo tomé el propedéutico de la maestría en literatura y tengo que decirte que ahí Nan nos puso a producir cuentos, ensayo, poesía y todos los géneros habidos y por haber. Bien, buenas tardes de nuevo. Déjame responderle rapidito a Ana. Sí, eso iba a decir Blas, que responda, por favor, lo más breve posible esta pregunta, para entonces luego proyectar un texto que tenemos por ahí que es suyo, de su autoría. Gracias. Mira, por ejemplo, Ana, preguntas de Ana Jochi decía, me hablaba de prófugo, y ya yo creo que me estoy que dejaré la escritura en el formato que nosotros estamos trabajando ahora. Yo voy a dejar de escribir literatura para papel. Yo creo y espero que dentro de 10 años yo esté trabajando, dirigiendo mis obras de teatro y dirigiendo mis audiovisuales. Yo creo que ese sería el proceso al que yo quiero pasar ahora. Yo no me quiero quedar siendo escritor. O sea, de la misma forma que no me quedé siendo actor, que no me quedé siendo escenógrafo, que no me quedé siendo no sé qué más, pintor, dibujante. O sea, yo ahora mismo quiero escribir, pero escribir para audiovisual. Así me veo dentro de 10 años. Espero que... Queremos agradecer a todas las personas que siguen este programa, recordándoles que estamos todos los domingos a esta misma hora, a las 4 de la tarde, con un invitado diferente de todas las áreas del arte y la literatura. Vamos ahora a proyectar un trabajo de la autoría de nuestro invitado de hoy, el señor Vladimir Tatis Pérez. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes que fueron mencionadas al inicio del programa. ¿Ok? Adelante, Karen Álvarez. Con esto concluimos el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y pues muchísimas gracias al invitado. Vladimir, sabes que siempre es un placer pues tenerte aquí con nosotros y esperamos ver más de tu arte por aquí. Gracias, Vladimir. Gracias, muy bueno el encuentro. Gracias. Nunca, Herrera, gracias por estar. Laura, abrazos. Gracias, Vladi. Excelente encuentro. Felicidades, Vladi, te quiero mucho. Mi profe Wellington. Te queremos. Todo bien, no compartí mucho, pero el trabajo, gracias. Okay. Gracias a los patrocinadores de esta actividad, excelente. Sobre todo a Piragua Editores. No se vayan, vamos a ver lo que se va a compartir de Vladimir. Ah, ok. Claro. Sin alas. A ver a quién le pegas en el infierno, imbécil cabrón. No volverás a ponerme las manos encima. Aunque se lo podría gritar porque no la escuchaba, solo lo pensó. Él estaba tumbado en el sofá, en calzoncillos, sin camisa, embelesado frente a un enorme televisor con colores opacos. Ella le miraba cada una de las vértebras curvándole la espalda,
la luna sin pelos en la cabeza arrugada, las orejas como huevos fritos. Luego, sin poder dejar de cojear, colocó la bandeja del desayuno sobre el sofá. Rogó que fuera la última vez. El gato cruzó varias veces por sus piernas sin dejar de ronronear. Había llegado el final. Dentro de nada, estaré muerta. Pero libre, murmuró. Volaría por la terraza como rezaba la campaña. A la menor señal de maltrato, vuela. Mejor eso que volver a ser penetrada con una muleta. No recordaba la última vez que tomó una decisión, y esa mañana, después de verlo golpear al gato con la misma muleta que antes la había violado, decidió envenenarlo y arrojarse al abismo. Vació un envase entero de veneno para garrapatas en el vaso de zumo de naranja del desayuno y, como todos los días, se lo dio a beber. Desde la noche que al salir de su trabajo lo atracaron y lo dejaron sentado en una silla y sordo para el resto de su vida, se convirtió en un ser que amargaba. Vivían en un piso destartalado donde casi nada funcionaba. Las puertas se condenaban, había ventanas con años sin abrirse y nunca se marchaba un olor a melocotón en almíbar y ratas. Era una casa con poca luz, con muebles antiguos, lámparas tan grandes como para ahorcarse en ellas, espejos en donde mirar el enorme fracaso que se había convertido sus vidas. Después de intentarlo varias veces, logró abrir la puerta de la terraza, a la última vez. Exhaló aire hasta vaciarse por completo, sacó medio cuerpo por la baranda y se balanceó para arrojarse al vacío. Empezó a engordar en la infancia, con los primeros rechazos maternos, y ya con 15 años era incapaz de correr 2 metros. A esa edad su piel ya era flácida, tenía los ojos repletos de maldiciones y espantos. Hacer el amor se convirtió en sinónimo de dolor. El roce hace el amor, le decía su madre. Pero la primera noche supo que no. Eres una gorda asquerosa, le gritó la primera vez que no logró una erección. Y si se lo decía a su madre, y también se lo decía al espejo, era verdad. Él la culpaba de todo, hasta de que el gato no atrapara ni un ratón. Continuó un rato con los pechos apoyados sobre los hierros. A la menor señal de maltrato, vuela. Pero las alas no se abrieron. ¡Coño! Si yo no sé volar, pensó. Miró atrás. Vio al gato buscando el lugar para acomodarse. Pensó que no había nada peor para la aventura del suicidio y el asesinato que detenerse a pensar. Si pienso, voy a volver atrás. El miedo me dará y no podré saltar aunque me broten alas. Probó abrir la puerta para entrar y avisarle que no se bebiera el zumo, pero continuaba condenada. No abría. Golpeó el cristal, golpes secos, efectuados con todo el brazo sin dejar de llorar, puños cerrados en algunos momentos, con manos abiertas en otros. ¿Por qué gritaba si sabía que no la escuchaba? Movió brazos, saltó, se quitó la blusa y la agitó como bandera, y ya él tenía el vaso de zumo en las manos rumbo a la boca. No pudo tomarse ni la mitad. Saboreó y, a pesar del amargo, tragó hasta dejar el vaso caer. La dosis de veneno produjo de inmediato grandes espasmos. El gato adentro maullaba y ella golpeaba la puerta pidiendo auxilios. Nadie escuchaba. Su madre le habría echado en cara su incapacidad de abrir. Le pareció verlo rejuvenecer y regresaba a su mente la imagen del hombre que la violaba con la muleta cuando menstruaba. No quería reconocer que verla sangrando lo excitaba. Le daba envidia y lo avergonzaba a la vez. «Te voy a entregar a tu madre», la amenazó a primera hora de esa mañana. Era la primera vez. Iba a ser también la última. De inmediato se prometió que mejor muerta que regresar a vivir con él. Mejor era volar sin alas. Pegó su rostro mofletudo al cristal y le vio la mueca amarga en que se le había convertido la vida al marido. Estuvo segura que el veneno le había reventado el estómago, que se le había quemado las entrañas. Convulsionaba tumbado en el sofá. No era su culpa.
Ella le avisó. Él no pudo escucharla. Se quedó como si estuviera embelesado mirando el televisor. Y ella sin alas, llorando en la terraza. Hemos presentado Háblame de tu arte, el programa donde los artistas hablan de sus procesos creativos. Nos encontramos todos los domingos, 4 de la tarde, hora República Dominicana.